Hola a todos y a todas. Mira, las croquetas de bacalao que están, como veis, súper cremosas y deliciosas. De verdad que sí. Son las que hacía mi yaya y son súper fáciles de hacer. Quedaros que las hacemos juntos. Hasta ahora. Os paso los ingredientes. Vamos a necesitar una cebolla que hemos picado así en pequeñito, 100 gramos de mantequilla, ajo y perejil, bacalao, tengo aquí medio kilo, 100 gramos de harina común, 1 litro de leche entera o semi. Y luego, para hacer el rebozado necesitaremos 3 huevos, pan rallado y harina de trigo. ¡Comenzamos! Ponemos una sartén o una sartén así, ponemos la mantequilla a derretir. La pondremos junto con la cebollita picada. Le pondremos una pizca de sal, así al gusto, y dejamos hasta que se nos sofría la cebolla. En cuanto lo tenga, os lo enseño. Cuando ya lo tenemos así, que está pochadita, ponemos la harina. Y estamos así unos minutitos moviéndola hasta que se disuelva todo, que se cocine. No tiene que quedar nada de blanco. Ahora vamos poniendo la leche poquito a poco. Y en este punto es donde le pongo la nuez moscada, un poquito de nuez moscada así, como media cucharadita. Y le pongo el ajito y el perejil. Y a mí me gusta ahora hacerle con la batidora una pasada para que así se nos quede la bechamel mucho más suave y cremosa antes de ponerle el bacalao. Hago así, así. Y seguimos moviéndola. Y ahora ya le añado, empieza a espesar, entonces le añado el bacalao. Mirad, este es el punto en el que yo hago así, hacéis así y veis el fondo de la olla. Entonces ahora apagamos y dejamos reposar 2 minutitos hasta que deje de burbujear. Lo hemos volcado en una bandeja y le ponemos el papel film tapándolo que toque la masa, Y ahora lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego lo llevaremos a la nevera. Esto sí se hace de un día para otro muchísimo mejor, así también más se sienta la masa. Y mañana nos vemos. Hasta pronto. Para que no se nos pegue, nos ponemos un poquito de aceite de oliva en la mano. Nos lo extendemos y esto nos va a ayudar a que sea más manejable la masa, ¿veis? No se nos pega. Así. Entonces ahora la pasamos por la harina. Aquí ya tengo unas cuantas. Así. Luego por el huevo. Y por último, por el pan rallado. Ya ponemos en la bandeja, que no se junten. Y así vamos haciendo con todas. Cuando las tenga, os las enseño. Mirad, nos han salido 33 croquetas. Entonces ahora lo que hago es que, como truco, lo llevo al congelador para que se congelen antes de freírlas y así nos aseguramos de que no se abran. Y en un ratito estoy de vuelta. ¡Hasta ahora! Hemos preparado un plato con papel absorbente. Las he tenido un rato en el congelador. Ya están un poquito duritas. Entonces ahora las ponemos en una sartén con abundante aceite y vamos poniendo, yo las pongo de 5 en 5 para que no se enfríe mucho el aceite. Cuando estén hechas por un lado, le giraremos, le daremos la vuelta y enseguida os enseño cómo quedan.
Y aquí tenemos el resultado. Están deliciosas. Me recuerda tanto cuando las hacía mi yaya. Nos vemos en el próximo vídeo que nos vamos a comer. ¡Hasta pronto!